El nacionalismo, su definición, podría decirse que es una doctrina o movimiento político que busca reivindicar el derecho de una nacionalidad y buscar su propia personalidad. El nacionalismo en Bolivia empezó con la llamada generación del Chaco, que eran combatientes que retornaron de la guerra del Chaco, que estaban molestos e indignados por lo injusta que había sido la guerra. Primero estaban indignados con los gobernantes, porque los gobernantes no hacían nada, no se preocupaban por nada, solo por sus bolsillos y nada más. Segundo, por los varones del estaño. Todos conocemos a los tres varones del estaño, que eran Simón y Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo. Estos tres eran inmensamente ricos y se habían beneficiado de todo el estaño, no todo, pero gran parte del estaño que había en Bolivia, y no habían hecho nada por el país, simplemente saqueaban y ya. Otro, las transnacionales petroleras. Eran empresas petrolíferas que igual saqueaban y no daban nada a Bolivia. Creo que Bolivia era el blanco de saqueadores. Otro, la ausencia de un verdadero Estado. Esto, si no hay un buen gobernante, tampoco el Estado se encuentra bien. Ya tras varios levantamientos se fundaron partidos nacionalistas, marxistas, revolucionarios, como el POR, Partido Obrero Revolucionario, que nació primeramente en Argentina a dirección de Tristán Marx. Tras esto y varios levantamientos, hubo un golpe de Estado que por fin derrocó a Tejada Soltano en 1936 y puso a David Toro en el poder. Lo primero, por lo que se hizo conocer David Toro, es por el socialismo militar y porque él ha sido el que ha confiscado los bienes a la Standard Oil Company sin darles indemnización, acusándoles de ir en contra de Bolivia en la guerra del Chaco. Y esto es muy cierto, ya que la Standard Oil Company había vendido petróleo a Paraguay y Perú, que eran nuestros enemigos, y nos había cerrado las puertas a comprar petróleo a nosotros, que es el territorio de donde está sacando el petróleo, por Dios. También se hizo conocer por la creación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, conocido como la YPFB. Ya como el Estado estaba inestable, hacías una cosa, se levantaba el otro, no pudo aguantar con la presión social y fue reemplazado por el teniente coronel Germán Bush. Él se declaró como un dictador y luchó por la promulgación del Código del Trabajo para los trabajadores, y finalmente en 1939 apareció muerto. Nadie sabe el por qué, si hay algunos rumores. Tras esto, Carlos Quintanilla subió y convocó rápidamente a elecciones en 1940. Por un lado estaba el candidato que apoyaban los varones del estaño, Enrique Peñaranda, para utilizarlo como títere, y por otro lado estaban las fuerzas opositoras con el PIR, Partido Izquierdo Revolucionario. Enrique Peñaranda obtuvo el gobierno al final y se destacó por varias cosas, como ser apoyar a Alemania en el conflicto bélico mundial, y por esto era porque si apoyaban a Alemania el estaño iba a subir, y como él estaba siendo controlado por los varones del estaño, obviamente querían eso. Y además, en medio de su gobierno se formó el MNR, que era Movimiento Nacionalista Revolucionario. Como figura principal tenían a Víctor Paz Estenssoro. Y después de que Peñaranda pagó la indemnización de la Standard Oil Company, el MNR se unió con RAPDEPA, que era Razón de Patria, un grupo nacionalista radical, y en 1943 protagonizaron un golpe de Estado que terminó con Peñaranda y puso al poder a Gualberto Villarroel. Tras una gran presión, Villarroel o asesinó o exilió a todos sus opositores. Entonces, al no estar de acuerdo, el pueblo al no estar de acuerdo con esto,
hizo un levantamiento sorpresivo en 1946 y asesinaron a Villarroel. Ya de 1946 a 1952 se conoció como el sexenio rosquero. ¿Por qué? Porque cambiaban varios presidentes. Ya por 1949 a 1950 el MNR seguía impulsando levantamientos populares. Y en la presidencia, Urriolo Goita entregó el poder a Hugo Vallivian. Tras esto se protagonizó un golpe popular y el 9 de abril de 1952, conocido también como la Revolución de Abril, se desató un enfrentamiento sangriento y por fin el 11 de abril de 1952 el MNR llegó al poder. Tomó medidas trascendentales como ser el voto universal, nacionalización de las minas y reforma agraria. El voto universal para la democracia, nacionalización de las minas. Todas las minas que eran de estos varones del estaño fueron transferidas al Estado a cambio de una indemnización. Y la reforma agraria del 53, que era el que trabaja la tierra es el que tiene la tierra, el dueño de la tierra, ya que los señores, digamos, tenían 10 empleados y no les daban casi nada o un sueldo bajo. Entonces, tras esta reforma agraria, ese señor era excluido de las tierras o echado, en otras palabras, y estas 10 personas se quedaban, o estos 10 hectáreas de terreno en este caso, se dividían entre las 10 personas que trabajaban. Creo que eso es todo sobre el nacionalismo, o todo lo que debemos conocer al menos.